Bueno, buen día. Esperen el aplauso para después, si le quedan ganas. Escuchándolo a Pablo recién me surgieron un montón de palabras. Una es cambio, obviamente estamos frente a un cambio de régimen económico importante en Argentina, y también mencionó la palabra tropiezos, y sin ser previsores, justo estamos atravesando por ahí un tropiezo en el programa económico, así que me voy a dedicar a las dos cosas, un poco ver si realmente hay fundamentos y argumentos para pensar que esta vez sí es diferente y estar optimistas sobre el futuro, si es sostenible la estabilización, como dicen por ahí en el título, y ver cuáles son los desafíos que tenemos para terminar de hacerlo sostenible. Y después vamos a hablar entremezclado por ahí un poco de estos días agitados que tenemos en el mercado y de lo que podemos definir un tropiezo en la marcha del programa de estabilización en términos de la correlación o la conexión entre la política fiscal y la política monetaria. Dado que me anticiparon que todos los paneles que vienen después, cuando hable de política fiscal o de la situación fiscal argentina, me voy a concentrar más en el gasto que en los impuestos, porque después van a venir mucha gente, muchos panelistas que saben mucho más que yo en materia impositiva. Así que, bueno, acá está el índice, la presentación yo la dejo disponible, así que el que la quiere pedir se la pide a los organizadores para que la giren. Este es un programa de estabilización, digamos, todo el programa de estabilización tiene 5 componentes: diagnóstico, diseño, implementación, comunicación y monitoreo y revisión permanente de lo que uno implementa, ¿no? Es un programa económico que yo creo que tiene un esquema fiscal y monetario ajustado a un buen diagnóstico de lo que nos pasa. El diseño es un diseño que ahora me voy a concentrar un ratito, que es un diseño en fases, con lo cual, como todo programa económico que tiene fases, va generando dudas y alguna zozobra cada vez que se implementa una nueva fase. Yo soy muy crítico de la comunicación. Este es un programa un gobierno que ha hecho cosas inéditas, que quiere resolver el problema y les cuesta mucho convencernos a través de su comunicación de que esta vez es diferente. Y me parece que tiene que ver con un estilo de confrontación que puede ser muy útil para llevar adelante una política electoral, pero tal vez no sea la mejor manera de comunicar la política económica. Después voy a volver sobre esto. Por ejemplo, que el programa sea en fases da la sensación de que se lo dice, pero después es como que, bueno, está todo planeado, entonces si metemos una fase, una cuña en el medio, si estaba planeado, ¿por qué no se informó antes? Ahí hay como una inconexión entre lo que se dice y lo que se hace. Y después la revisión y monitoreo, dada la comunicación, genera incertidumbre. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, ustedes saben que es famoso ya a esta altura esta idea de todo marcha de acuerdo al plan, ¿no? Todos los tweets oficiales llevan el TMAP, digamos, como que todo está previsto y todo forma parte de un plan. Entonces, cuando uno ve al gobierno haciendo cosas, ¿sí? Uno dice, pero, y medio como corriendo atrás de los acontecimientos, ¿no? Baja de encaje, sube de encaje. Licitaciones fuera del programa. No a los títulos públicos para encajar, sí a los títulos públicos para encajar. Ahí después hay una bitácora de todos los cambios que se hicieron. Uno dice, bueno, pero entonces no marcha todo de acuerdo al plan. No puede ser este el plan. ¿Sí? Entonces ahí se genera una incertidumbre adicional que es la que estamos viviendo ahora. Estas últimas 4 semanas son unas semanas bastante duras en el mercado. Por ahí ustedes están en un área de impuestos. Si estuvieran en un área de finanzas, yo creo que estaría la mitad de la audiencia. Digamos, imagínense que hoy hay empresas de primera línea en Argentina que están pagando 100% de interés en sus descubiertos. Digamos, una cosa. Y yo diría, tengo un cliente que es tal vez la más grande de Argentina, pagaba 95% en su descubierto. ¿Sí? También uno puede decir a la financiera, sí, che, pero ¿cómo te quedaste con descubierto sabiendo que estaba todo este ruido? Bueno, pero es una cuestión de financiamiento de capital de trabajo, un montón de decisiones, y eso genera heridas, genera dudas, genera comportamientos preventivos. Ustedes habrán escuchado a las máximas autoridades económicas de Argentina diciendo, bueno, ahora los bancos quieren tener un colchón de liquidez, entonces tienen más liquidez que la que tendrían que tener, están dispuestos a pagar por esa liquidez. Y bueno, ese colchón, digamos, cuando uno tiene que pagar 90% de tasa, es muy costoso. Entonces uno le tiene que
pegar a la situación. Y si las reglas fueran claras, si la política monetaria fuera clara, tal vez sea más previsible todo y podríamos hacer mejor nuestras cuentas y no terminar pagando ese 90 y pico % que pagan incluso las mejores empresas argentinas. Entonces estamos en ese tropiezo, yo diría, en un contexto en el cual yo diría que el gobierno y este programa económico la tiene casi servida para que esta vez sí sea diferente, ¿sí? Porque empezó por lo que no empezó ningún gobierno, que es tratar de hacer el ajuste fiscal. Y lo consiguió bastante rápido. Pero tenemos estas fases. Hoy el chiste de Twitter, para los que siguen economistas, hay economistas que dicen, bueno, cuando se arranque la fase 8, otros dicen, bueno, la fase 20 y pico, o sea, como, no digo tomándole el pelo al gobierno, pero como diciendo, bueno, ¿por qué fase vamos? Porque ya a esta altura nos perdimos, ¿sí?, de dónde están las fases. Lo que estamos seguros, yo por eso puse ahí, está claro que a partir de abril empezó esta fase 3, y acá hay una diferencia importante, y después ya le muestro los números, que hasta ahora veníamos con lo que eran, hay dos tipos de grandes planes de estabilización, los que se basan en el tipo de cambio, que fue con lo que arrancó Argentina con Milei, ¿no?, el crawling peg famoso al 2% mensual, después al 1%, eso era una estabilización que se basaba en el tipo de cambio. En la fase 3 pasamos a una estabilización totalmente distinta que se basa en la cantidad de dinero, ¿sí? Ya no es el ancla, el tipo de cambio, por más que el gobierno se esfuerce en mantenerlo lo más constante que pueda o tranquilo que pueda, hoy la cantidad de dinero es la guía de la política económica, ¿sí? Entonces, eso ya genera un cambio importante en la forma de funcionar de la macro, ¿sí? Y tal vez ese cambio no fue del todo. Yo el otro día estaba Pañi con Marcos Buscaglia, un gran economista argentino, y Marcos trataba de explicarlo, ¿no? Es decir, miren, lo que no se explicó del todo correctamente es que esto es distinto. Cuando el tipo de cambio flota, el tipo de cambio puede subir y bajar y el gobierno tiene que acostumbrarnos y demostrarnos que no pasa nada si sube o baja, ¿sí? En cambio es como que se afana por tratar de demostrar de que si se sube se preocupa, intenta que no sube y lo hace bajar, y cuando no consiguió que lo hiciera hacerlo bajar, medio como que dijo, bueno, no lo puedo hacer bajar, el Tesoro empezó a comprar dentro de la banda, empezaron a cambiar las reglas, digamos, de alguna manera. Las bandas de flotación, un tipo de cambio flotante con bandas, es una regla. Compro en el piso, vendo en el techo, ¿sí? Y eso es toda la regla, no hay que saber más nada que eso. Ahora, cuando se empezás a meter ruido adentro, que bueno, no sabemos si va a intervenir, si no va a intervenir, el Tesoro comprando, todo esto que vimos en las últimas semanas generó a mi juicio un ruido innecesario, y es lo que yo lo llamé, usando la palabra de Pablo, tropiezo, pero claramente es como que estamos en una situación en la cual no estamos tan seguros de algo que sí estábamos seguros antes, que la estabilización estaba marchando. La gran noticia de todo esto, a pesar de todo este ruido, sigue siendo que la inflación está bajo control, o relativamente bajo control, ¿no? Ya tampoco, digamos, 1,9% mensual es lo que tienen muchos países en un año, o sea, no es que estamos todavía, ya uno puede darse por satisfecho o complacido. Pero me parece que voy a volver al final de mi charla sobre esta idea de la complacencia, que es uno de los grandes temas de las estabilizaciones en Argentina. Pero básicamente la comunicación de las fases no fue eficiente, hay ruido, no sabemos muy bien cuál es la política, digamos, el ancla de la política fiscal y monetaria. Caputo el otro día dijo, tenemos una política monetaria simple, transparente y basada en reglas, y todo el mundo medio como dijo, bueno, pero eso no es así, estás cambiando todo el tiempo, no puedes decir que es simple, transparente y basada en reglas, porque recuerden, ¿por qué el mercado se toma tan a pecho esto? Porque ahora estamos en una fase donde la cantidad de dinero es el instrumento de política monetaria para desinflar. Entonces, si vos lo ves cambiando todo el tiempo, decís, bueno, ¿cómo va a funcionar esa desinflación? Ese es el gran tema que lo voy a tratar de mostrar ahora. Esto lo comenté ya antes, pero digamos, hay algunos indicadores dando vuelta que te reflejan, digamos, que no hay ciertas dudas sobre la continuidad o sobre el éxito del programa de estabilización. El riesgo país es 1, tuvimos los mínimos hacia fin del año pasado y a partir de ahí se estabilizó. Creció un poco, ¿sí? Hasta abril se lanza la nueva fase. Fíjese que acá se ve clarito, ¿no? En el arranque de la nueva fase fue el 14 de abril, de las bandas. Es como que el mercado le creyó al gobierno que ese era un progreso en la estabilización, el riesgo país volvió a caer, pero se quedó en 720, bastante por arriba de los mínimos de fin del año pasado y principio de este año.
Cuando el riesgo país de todos los emergentes, que es el que está acá, cuando uno lo compara, es como que sigue teniendo una tendencia declinante a pesar de todo el ruido global, ¿no? ¿Cómo están las anclas? Vieron que la idea se habla siempre de 3 anclas. Les recomiendo mirar todos los jueves un programa que se llama Las 3 anclas, que está por el streaming del Gordo Dan, que se llama Carajo, donde los panelistas principales de ese programa es el equipo económico. Están básicamente los 3 número 1 del equipo económico, Caputo, Bausili y Kirchner, y después están los otros 3 que son los segundas líneas, digamos, del equipo económico. A veces va Vladimir Bernin también. Así que si quieren tener ahí 1 hora y media, casi 2 horas al equipo económico hablando todos los jueves, miren ese programa. Ahora se llaman las 3 anclas. ¿Cuáles son las anclas? Ahí hay algo implícito porque los 3 de la segunda línea son 3. Entonces, las 3 anclas es como que ellos son las anclas del equipo económico, ¿no? Pero bueno, es un mensaje medio ahí por debajo. Pero las anclas, ¿cómo están las anclas? El ancla fiscal, evidentemente, tiene un logro inédito, que es el superávit primario, conseguido en tiempo récord. Después podemos discutir si está bien o está mal cómo se logró, pero tiene riesgos. Ese ancla empezó a ser un poquito, no digo más livianito, pero hay preguntas. ¿Por qué? Porque el gasto empezó a subir, el gasto público en Argentina crece por encima de la inflación, todo lo contrario a lo que pasó el año pasado. ¿Se acuerdan de decir cuál era el año pasado? El gasto público cayó 30% ajustado por inflación, este año está subiendo ajustado por inflación. ¿Sí? Si eso es preelectoral o no, ya lo sabremos, pero claramente hay un cambio. El segundo tema es que el gasto real crece ajustado por inflación y la recaudación cae ajustada por inflación. Con lo cual el superávit primario de esta primera mitad del año es más bajo que el del año pasado. De allí la importancia de las leyes con impacto fiscal. ¿Por qué se generó tanto ruido con esas leyes y por qué el gobierno fue tan duro en la idea de decir las tenemos que voltear? Porque, digamos, vamos a ver los números si tenemos tiempo, pero básicamente tenemos que generar un superávit primario este año, en lo que queda del año, de casi, para ponerle un número, 1 punto del PBI. Todos los proyectos sumados a partir de ahora son 1 punto del PBI, con lo cual hubiera que haber ajustado 1 punto adicional del gasto público en algún componente distinto a lo de las leyes. ¿Sí? Y eso hubiera sido casi imposible, porque ya no hay tanto margen. ¿Para qué? Para licuar. El gran problema es, ¿se acuerdan la publicidad de Noblex? Comprate una motosierra, te regalamos la licuadora. Bueno, ya no hay más licuadoras. Porque cuando baja tanto la tasa de inflación, ustedes saben muy bien, cuando baja la inflación, es muy fácil licuar con tasa de inflación muy alta. Me paro arriba de la caja, si tengo 30 puntos de inflación, bueno, no seamos tan exagerados, 10 puntos de inflación mensual, basta con que el gasto crezca al 5 y yo logro un ajuste fiscal impresionante. Ahora, cuando tengo 2-3% de inflación mensual, ¿cómo hago para licuar el gasto? Licúo mucho menos. Entonces tengo que usar la motosierra. Y motosierra en política fiscal, y usted lo sabe muy bien, tanto por el lado del gasto como por el lado de los impuestos, tiene nombre y apellido. ¿Sí? Porque yo sé en qué gasto, a quién le llega el gasto y sé a quién le cobro los impuestos. Cuando yo hago política monetaria, por eso la segunda fase, la tercera fase es tan importante la política monetaria nos pega a todos por igual. No tiene nombre y apellido la política monetaria. La política fiscal tiene nombre y apellido y en un año electoral es mucho más difícil hacer política fiscal. Entonces hay un desafío importante de política fiscal este año que el gobierno está viendo cómo lo maneja. Obviamente, los proyectos fiscales con impacto fiscal le pegaban en el ancla fiscal en la línea de flotación, esmerilaba la cadena, por decirlo de alguna manera. Y después están estos famosos intereses de la LECAP, que como muchos de ustedes sabrán, que no se registran en el base caja. O sea, Argentina tiene una cosa, muchos de ustedes deben ser contadores, somos uno de los pocos países que los flujos de ingresos y egresos arriba de la línea no se condicen con las variaciones patrimoniales, ¿no? O sea, Luca Pacioli se suicidaría en Argentina, digamos, porque no podemos, el déficit fiscal no tiene nada que ver con la deuda. Hubo colegas míos como Carlos Menconian, Santangelo, Espert, Mario Tejero, que se fueron los pioneros en esto,
era joven todavía cuando lo hizo, Melco también, digamos, dijeron, che, acá hay un problema y trataron de reconciliar esas cifras, digamos, ¿no? A ver, ¿cómo hacemos para tener una contabilidad seria? Bueno, el tema monetario lo vamos a ver ahora. El problema que detrás de toda esta situación, porque la conexión fiscal cambiaria monetaria es cada vez más fuerte, porque el instrumento de política monetaria hoy son los títulos públicos, son las famosas LECAP, que son estas que no contabilizan los intereses, pero que se usan, ¿sí?, para absorber cualquier exceso de liquidez. El otro día, el jueves pasado, el equipo económico dijo, de acá hasta las elecciones, si sobra plata en cada licitación que hace el Tesoro, la voy a sacar del mercado. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es que la política monetaria responde a la política fiscal, porque son títulos del Tesoro. ¿Y el Tesoro qué va a hacer? ¿Va a moverse libremente en sus licitaciones o no? Entonces ahí hay toda una duda de hasta dónde la política monetaria es independiente de la fiscal y hasta dónde la política fiscal es independiente de la monetaria, y eso no es bueno. De hecho, todas estas presentaciones conjuntas que hacen Caputo sentado al lado de Bausili no son buenas. Recuerden que el 28 de diciembre del 2017 tuvimos esta famosa conferencia de prensa donde se sentaron al lado el presidente del Banco Central y el ministro de Economía y cambió la Argentina. Cuando vimos que la política monetaria estaba totalmente condicionada por el gobierno y por el Tesoro, se terminó el plan de estabilización de Macri. 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. Me acuerdo, Longobardi me llamó el día siguiente y yo le dije, mira, me parece que lo de ayer tiene consecuencias mucho más duraderas de las que imaginábamos. Y fue así. Entonces, no es bueno eso. Y el ancla cambiaria, yo creo que estamos mucho mejor que estábamos antes. El levantamiento del cepo muy parcial, porque se levantó solo para las personas humanas, las empresas siguen encepadas, y la banda de flotación es mejor que el crawling peg que teníamos antes. El riesgo es que no hay reservas y el gobierno sigue teniendo lo que llama la literatura, no lo inventé yo, miedo a flotar, ¿no? O sea, y los argentinos es como que no nos acostumbramos del todo y es lógico que el gobierno tenga miedo a flotar. Como diciendo, si flotamos demasiado, sobre todo si es para arriba, mejor metámosles mano. Ahora vayamos un poco más rápido. El tema fiscal se lo comenté. Los ingresos en los primeros 7 meses del año ajustados por inflación cayeron 1%, los gastos subieron 3,6%, el superávit primario viene bien por debajo, sistemáticamente por debajo del año pasado. Me salté acá algo importante, el único gasto que sigue cayendo en términos reales es el gasto en subsidios, esto tiene que ver con la continua reacomodamiento de las tarifas, sobre todo de energía. Cuando uno mira el esfuerzo fiscal, acá está, digamos, o sea, hay que hacer un esfuerzo fiscal en la segunda mitad del año que hubiera sido mucho mayor si se aprobaban todos estos paquetes, ¿no? Por ahora quedó el discapacidad, que es 0,4% del PBI, se fue lo del aumento de jubilados y hay que ver qué pasa con los demás. Pero es un desafío importante que le queda al fisco en lo que resta del año, o sea, el apretón fiscal va a tener que ser fuerte en la segunda mitad del año. Acá tiene todo el tema de la marcha de la recaudación, los impuestos caen ajustados por inflación. Esto está dicho al primer semestre porque es compatible con el cuadro anterior para cuando lo vean. Derechos sobre exportaciones e importaciones suben y los aportes a la seguridad social es el único componente que está tirando realmente para arriba la recaudación y eso tiene que ver con la mejora del salario, ¿no? En términos nominales, que como hay un efecto rezago, está creciendo por encima de la inflación en esta parte del año. Acá está el problema de los intereses que decía antes. Fíjense, los intereses que no se capitalizan, que no se registran, que es esta columna, son varias veces los intereses que sí se contabilizan. Los capitalizados no se contabilizan, simplemente aumentan la deuda, y estos sí se registran en el base de caja. Fíjense que en lo que va del año estamos hablando de 7 veces. Esto lo hace la OPC, la Oficina de Presupuesto del Congreso. Hoy, para el que le gusta ver los números macrofiscales, es la mejor fuente que existe en Argentina. Sin embargo, ellos mismos dicen, miren que yo la estoy sobreestimando, tengo algunos problemitas para computarlo exactamente, pero es un gran problema para adelante. La verdad es que el gobierno lo hace, el fondo lo sabe, en el texto del último acuerdo, el fondo ya le dijo, mirá que yo sé que tenés déficit, que no tenés superávit, le dio vuelta 2 puntos
el superávit financiero, o sea, después del pago de intereses, pero por ahora sigue tal cual. Y no creo que vaya a cambiar. El gobierno por ahora, el otro día sacaron un grafiquito en una presentación a cual lo empezaron a mostrar porque todo el mundo le decimos mostrar el primario y mostrar el verdadero resultado financiero. Nadie te va a exigir que tengas resultado después del primario financiero positivo, o sea, resultado fiscal positivo después del pago de intereses. Lo importante es que los tengas antes del pago de intereses y lo tiene. Entonces, Milei, con su insistencia que tenía superávit financiero, cambió lo que es lo usual en la práctica fiscal, que es hablar del primario y no del financiero. Pero bueno, no estuvo mal en hacerlo porque nos convenció a todos que lo que hay que tener es superávit financiero. O sea, que te tiene que sobrar plata después que pague los intereses. Pasa que Argentina no paga todos los intereses porque los capitaliza. Política monetaria. El tropiezo de los últimos días está acá. Miren, esto es la cantidad de dinero de Argentina. Difícil estabilizar así, ¿no? La volatilidad importa, no solo importan los niveles, o sea, qué tasa crece, sino cómo crece, desde el punto de vista de la estabilización. Y hay mucha volatilidad. De hecho, de la tercera fase, desde abril, la base monetaria creció 25%. Ustedes pueden preguntar, ¿pero por qué creció tanto? Básicamente porque se emitió. O sea, esta idea de que es un mito que el Banco Central no financia el Tesoro. De hecho, en el tuit de Caputo dice, me dieron 12 billones, puso menos, pero fueron 12 billones. Son estos 11.977 billones de pesos que le transfirió el Banco Central al Tesoro en abril. Justo antes de la tercera fase. ¿Qué significa 12 billones de pesos? Un mes de gasto. Eso fue lo que le transfirió el Banco Central al Tesoro. Fíjense que fue desde abril, es cierto, los grifos de emisión están todos cerrados. Acá está la desprolijidad de las LEFI, dejaron plata circulando, por lo eso la base monetaria creció 25.7, pero acá está esto, digamos que fue una fuertísima emisión en abril. ¿Qué dijo el gobierno? No te preocupes que no lo vamos a usar. Entonces, por ahora a veces los usa, a veces no. Les voy a mostrar un gráfico que creo que lo traje acá. Ahora vuelvo. Estos son los depósitos del Tesoro. Estos son los depósitos en pesos del Tesoro. Ahí están pesos y dólares. Y cuando uno ve, le saca lo que le dio el Banco Central del Tesoro, en algún momento el Tesoro los usó. Y ahora, de hecho, no traje gráfico, no tuve tiempo de actualizarlo, pero con la serie de ayer al 18 vuelve a ser negativo. O sea, el Tesoro está usando lo que le dio el Banco Central. Habían prometido que no, lo está usando. Pero como lo está usando, Caputo dice, no, quédese tranquilo, hicimos una licitación para sacarlo. O sea, están tratando de que esto no pase, pero ya pasó una vez y está pasando de vuelta ahora. O sea, la expansión del Banco Central del Tesoro está llegando a la calle y por eso la cantidad de dinero está aumentando. Ahora vuelvo para atrás. Acá está el famoso tuit de Caputo del jueves, donde dijo la política monetaria actual es simple, transparente y basada en reglas y explicó lo que estaban haciendo. Ahora, con la cantidad de dinero creciendo como está creciendo, la necesidad de absorber vía las licitaciones del CAP, lo mismo le pasa, ¿se acuerdan la volatilidad de la base monetaria? Esta volatilidad de la base monetaria la tenemos acá en las tasas de interés también. ¿Sí? Y este es el gran problema, más allá de que está toda la curva corrida para arriba, o sea, tenemos tasa de interés mucho más alta de la que teníamos antes, acá se ve también. ¿Sí? La lógica debería ser, si esto funciona, tiene que volver a los niveles previos, pero estos son los niveles esos del 90 y pico % de la tasa de descubierto, que el lunes fue 100. Acá está la bitácora de todos los cambios de política monetaria. Si tienen tiempo de leerla, mírenla, porque si fueran gerentes financieros de un banco dirían, mamita, ¿cómo hago? ¿No? Y esta es la vieja, el corolario de todo esto, que es la vieja carrera entre la tasa y el dólar, ¿no? Esta idea de, si el dólar se me va un poquito para arriba, y bueno, hago lo posible para que me suba la tasa, vuelvo a seducir al tipo que tiene pesos, que se quede en pesos y no se vaya al dólar. Yo lo único que sé, digamos, ya soy más viejo que el promedio de la audiencia, digamos, en todas las crisis que yo estuve, esas carreras tasa-dólares, la única conclusión relevante que le puedo decir es que tiene que ser cortita. No puede ser una maratón. ¿Sí?
Cuando dura mucho, termina mal. Vos durante algún tiempo podés acomodar el mercado del dólar con tasa en pesos, pero no dura mucho. ¿Qué hay detrás de eso? Hay una vieja condición de intereses, si alguno cursó algunas materias de economía lo recordarán, que dicen que el rendimiento de un activo en pesos tiene que ser igual al rendimiento del activo del dólar más la tasa esperada de depreciación. Si esto sube, y la tasa de interés internacional o sobre dólares no cambia, y sube la expectativa de valoración, tiene que subir la tasa en pesos. Eso es... Gracias. Estoy terminando ya. Entonces, tenemos esa situación, digamos, difícil de ver hasta dónde la tasa puede controlar al dólar. Acá está la banda, cómo se movió. Fíjense que se logró, ¿no? La tasa subió y el dólar bajó. O sea, la carrera esta la está ganando la tasa por ahora. Caputo el otro día lo hizo bastante hincapié. Esto sirvió para que el tema cambiario mejorara en parte, después de 54% de apreciación real, o sea, inflación por encima del tipo de cambio en la segunda fase. Ahora tenemos tipo de cambio por encima de inflación, recuperando algo de competitividad cambiaria, si es que existe. ¿Sí? Una nota de color: si hoy pusiéramos el dólar en los 800 pesos de Caputo y Milei de diciembre del 23, ese nivel es 1.977 pesos. Entonces uno dice, no, mirá, Caputo tiene razón, dijo, yo lo puse en 800, pero sabía que lo estaba poniendo muy caro, entonces no tiene que ser hoy 1.900, pero da la sensación que 1.200 también nos quedamos cortos, o 1.300 cortos. ¿Por qué? Porque las reservas netas siguen siendo, bien con las medidas del Banco del Fondo Monetario, son menos 8.300, como las medimos en Argentina, son 900, ¿sí? Estamos ahí. No son los niveles que eran en algún momento pre-acuerdo con el fondo, pero básicamente todas las reservas extra que tenemos ahora son producto del financiamiento del fondo. No vino muchos dólares por el plan colchón. Fíjense que los depósitos en dólares, que se suponía que iban a crecer y le iban a aportar reservas al Banco Central, solo crecieron desde el anuncio del plan colchón 1.500 millones de dólares y no vuelven al pico anterior. O sea, eso no aporta. La balanza comercial mejoró un poco ahora en el último dato, no está ahí, pero julio dio positivo, otros 900 millones más, la mitad de lo del año pasado, pero las Expo vienen creciendo 10% interanual, las Impo 35%, y cuando uno mira y compara lo que pasaba a esta altura del año pasado, teníamos un saldo comercial de 10.700 millones positivos, hoy tenemos 2.800, o sea, tampoco la balanza comercial te da muchos dólares. Los dólares por ahora han venido solo del endeudamiento con el fondo. Ya para terminar, bueno, acá tienen todo el tema del perfil de vencimientos, cuánto vence deuda, inflación. Como decía antes, lo más importante es la núcleo. Fíjese que la tendencia declinante de la núcleo continúa, dio 1,5, dio por debajo del promedio en última medición. Eso es lo que tienen que mirar siempre, si la núcleo está arriba o abajo del promedio, es clave, estuvo por debajo. El proceso de desinflación sigue. Ahí tienen todos los datos. ¿Y dónde está la actividad económica? Para terminar, cosa que a ustedes les importe mucho, salieron ayer los datos, así está con el dato de el anteúltimo dato. La actividad económica en julio cayó, por lo tanto, esta serie de acá arriba, ¿sí? Acá junio estuvo acá abajo, y si uno lo mira bien, se nota cierto amesetamiento, ¿no? Es como que la economía argentina desde el segundo trimestre del año dejó de crecer. Más o menos justo cuando se lanza la tercera fase. Y la tercera fase tiene todo este ruido monetario, complicaciones fiscales y una actividad económica que debe ser una B corta se transformó en una raíz cuadrada, ¿sí? Donde, si uno lo mira bien, veníamos muy bien, saliendo muy rápido y nos quedamos, ¿sí? Esto es comparando la crisis actual o la recesión 2023-2024 con otras recesiones previas. A nivel industrial se nota mucho más, ¿no? El tema con la industria, ¿cuál es? Que la industria es urbana, conurbana o suburbana en los principales aglomerados urbanos y es un foco de generación de la opinión pública urbana, ¿no? Entonces tenemos la industria planchada, la construcción planchada y la actividad económica que responde a una tremenda dispersión sectorial. Ahí están todos los sectores de la economía argentina con
diferencias notables entre los que crecen y los que no crecen, cuáles son los que están más abajo, industria, comercio y construcción, que son estos sectores que definen un poco la opinión pública urbana y condicionan un poco la política, ¿no? Así que tenemos una tercera fase que era la fase de consolidación del programa, que por ahora está tropezando. Quiero terminar con esto. Esto es un poco la marcha de los salarios. Hay un tema muy importante acá. Milei tiene razón, el salario creció por encima de la inflación, está casi igual que en noviembre, creció en dólares, los precios en dólares también crecieron igual que los salarios en dólares, pero cuando uno ajusta el salario por lo que no le podemos escapar, los gastos que no le podemos escapar, que son alquiler, expensas, salud, medicina prepaga, teléfono, luz, gas, internet, uno hace el ajuste, el ingreso disponible cae mucho. Fíjense que el ingreso disponible no solo no se recupera a los niveles previos, sino que sigue cayendo. ¿Sí? Entonces, la capacidad de consumo de ese ingreso es cada vez menor. Lo que me queda después de que pagué todo lo que no tengo otras cosas, y los contadores, ¿no? Obviamente que hay que pagarle, no, una vez que le pagué a todo lo que le tengo que pagar, me quedo sin aire, sin resto. ¿Sí? Y eso es un poco lo que está determinando el consumo masivo. Ahora, termino con esto. Le dije, ¿tenemos la posibilidad de que esta vez sea diferente? Sí. ¿Sí? Y Pablo dijo algo importante, que dijo, bueno, es época de cambio, tenemos recursos naturales, tenemos recursos humanos, podemos ser más competitivos, pero la evidencia empírica indica que si no hay recurso institucional, capital institucional, es muy difícil salir de estos regímenes de bajo crecimiento como el que ha tenido Argentina en los últimos 50 años. Entonces, capital institucional es sinónimo de reformas, de leyes, es toda la parte que le falta al cambio. ¿Sí? Y eso depende mucho de la política, por eso este año es tan importante, ¿no? Si se consolida una visión de cambio en el Parlamento que permita aprobar leyes o no, ese es el gran desafío. Y todas estas leyes que están dando vuelta, la laboral, la tributaria, la previsional y demás, no solo ayudan a consolidar la estabilización, sino a crear condiciones duraderas para una Argentina más competitiva. Así que muchas gracias, perdónenme que me excedí por el tiempo.